Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hemos estado hablando acerca de Josué, de Caleb, Números 13, 14, el libro de Hebreos, la fe, todo lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Yo creo que el Señor quiere elevar tu nivel de fe. Hay mucho ánimo, hay mucho ánimo. Yo creo que Dios quiere elevar tu nivel de fe. Aleluya. Yo creo que Dios quiere elevar nuestro nivel de fe, hermano. La fe es como un músculo que en la medida que la vamos ejercitando, va creciendo. El elemento difícil de la fe tiene que ver, como alguien lo describió, que la fe se escribe con la palabra riesgo, porque hay que tomar riesgo. No solamente se dan palabras de fe, sino también acciones de fe, se realizan acciones de fe. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la fe se sustenta en lo que Dios dice. La fe se sustenta en el carácter de Dios, que Dios no miente, que Dios es leal a su palabra, que Dios cumple su palabra. La fe se sostiene en el poder de Dios. La fe se sustenta en el historial, la trayectoria de Dios realizando milagros, realizando intervenciones en nuestras vidas. Si ahora comenzamos a hablar de todo lo que Dios ha hecho en el pasado, las veces que Dios nos respondió, la fe se sostiene en esa trayectoria también. La fe se sostiene en lo que Dios declara, y en esa declaración yo me sustento y yo me apoyo aunque no vea nada. Por eso en el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dos elementos aquí: algo que se espera, pero tú tienes una certeza, tú tienes una seguridad, y algo que tú no lo ves. Entonces, por eso la fe, yo diría, yo no sé si gramaticalmente en nuestro español está bien usado, pero la fe es un elemento contra la naturaleza humana, porque nosotros nos movemos por lo que palpamos, nosotros nos movemos por lo que sentimos, por lo que percibimos. Entonces la fe va más allá de esto que llamamos la esfera terrenal. Pero la fe es tan importante, como compartíamos el domingo, que de ese mundo espiritual, celestial, poderoso, milagroso, nosotros accedemos a este mundo, a ese mundo, y lo aterrizamos, los halamos aquí a este mundo terrenal a través de la fe. La fe es el vínculo que ala de lo que Dios tiene para nosotros y lo trae aquí a la tierra, al presente. Por eso decíamos el domingo que el libro de Santiago dice que el que duda no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es decir, que lo que vamos a recibir en muchos casos, porque Dios obra de diferentes maneras, lo que vamos a recibir en muchos casos va a depender del nivel de nuestra fe, del nivel de nuestra confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada cuando nosotros creemos en Él, y las veces que Jesucristo se sorprendió con la fe, como hablábamos el domingo, con aquel centurión romano y con aquella mujer sirofenicia, Jesús se sorprendió, se maravilló y habló de una fe grande. Y en otra ocasión reprochó a sus discípulos porque tenían poca fe. Y cuando Jairo le estaba rogando a Jesús para que sanara a su hija, cuando estaba llegando ya a la casa, que los de la casa de Jairo le dijeron: no moleste más al maestro porque tu hija murió.
Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y esta palabra yo sé que para algunos de nosotros, donde el Señor te dice hoy, ahora, esta noche, jueves, te dice, no temas, cree solamente. Aunque tú no veas nada, aunque tus sentidos no te digan nada, no temas, no te dejes llenar de temor, de dudas, de ansiedades. Cree solamente. Porque la fe es esa seguridad, esa certeza de algo que tú estás esperando. Tú no lo ves. La fe no se conecta con el presente. La fe se conecta con el futuro que Dios tiene para nosotros. Por eso hay bendiciones que están en el futuro para nosotros, que nosotros a través de la fe las alamos al presente. Y hay bendiciones que hay cristianos que no las reciben porque no las creen. No las disfrutan porque no las creen, no las pelean, no las luchan. Entonces la Biblia nos habla acerca de una oración con fe y una oración perseverante, persistente, como la mujer que se le perdió una moneda y está barriendo hasta encontrarla. No es que llegue un momento que barre, dice, bueno, yo duré media hora barriendo y no la encontré, así que ya yo hice mi trabajo, no la encontré, así que bueno, ya, obra de Dios. No, sino que barrió hasta que la encontró. O habla de la insistencia de aquel hombre que le está tocando a su amigo porque le llegó una visita y no tenía que darle de comer, y estaba tocando, y el de adentro decía, mira, ya yo me acosté, estoy durmiendo, tengo en mi cama a mis hijos conmigo, no puedo levantarme de aquí a darte comida, no puedo. Y él siguió insistiendo hasta que lo hizo levantar. Jesús está hablando sobre la insistencia, la perseverancia en la oración, o aquella viuda que iba donde el juez, hazme justicia. Una insistencia, una perseverancia. Así que la palabra de hoy para ti, para algunos de nosotros es, no suelte esa oración, no suelte esa petición. Sigue tocando ahí, sigue clamando, sigue barriendo hasta que la encuentres. No desmayes. Si pudiéramos resumir el libro de Hebreos, tiene que ver con esa palabra, no desmayes, ten fe, sigue adelante. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros seguimos para adelante porque sabemos que hay un futuro mejor que nos aguarda. Pero un futuro mejor, como hemos dicho, no basado en una mente positiva, porque la mentalidad positiva, como hemos dicho, no tiene en qué fundamentarse, no tiene de qué agarrarse, pero la fe se aferra, se fundamenta en lo que Dios dice. Por eso nosotros nos apoyamos en Dios. Y cuando nosotros no vemos los resultados, como quiera nosotros seguimos caminando, como quiera nosotros seguimos creyendo, como quiera nosotros seguimos batallando. Como Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Hay una persistencia, una perseverancia, que es lo que el escritor de Hebreos les dice, nosotros no somos de los que retroceden. Dicho en buen dominicano, como decía en día pasado, a nosotros hay que matarnos peleando. O sea, nosotros es para adelante que vamos, es arrollando. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros seguimos creyendo, seguimos luchando, seguimos batallando con el poder de Dios. Entonces, si alguno está pensando en tirar la toalla y esto, wow, qué duro está esto. Sí, es verdad, está duro. Pero las cosas van a cambiar. Yo no sé si en esta era presente, si en este tiempo o en el siglo venidero, pero las cosas van a cambiar. Las cosas no van a permanecer así para siempre. Dios tiene un plan con nosotros y nos ama. Así que en medio de luchas, de problemas, de desafíos, la fe hace que nosotros tengamos esperanza. Hace que nosotros tengamos energía en el presente, que uno tenga ánimo, porque sabemos que lo que estamos padeciendo ahora no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos un futuro glorioso que nos espera.
Por eso la fe entonces nos sostiene en el presente. No es una mera mentalidad positiva, sino la fe en Dios, en un Dios bueno. Nosotros no estamos viendo con los ojos naturales, no estamos viendo con los ojos humanos. Nosotros logramos ver eso por fe. Sabemos que hay otra etapa mucho mejor por delante. Dice el versículo 2 de Hebreos: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. De todos estos versos ya hemos hablado antes. Nosotros tenemos el privilegio de marcar una historia. Tú en tu familia, entre tus amigos, tú tienes ahora el privilegio de marcar un historial, una trayectoria. Si Cristo no viene en 5, 10 o 50 años, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a decir de mí? ¿Cómo fue mi trayectoria? ¿Cómo fue mi testimonio? ¿Cómo fue mi andar con Dios? ¿Cómo fue mi legado? ¿Qué sería mi legado? ¿Cómo fue mi fe? ¿Cómo enfrenté yo los desafíos, los problemas de este mundo, las situaciones difíciles? ¿Fui yo de los que caminó por un tiempo bien, rápido y todo muy bien, con mucho ánimo, pero al fin y al cabo me aparté, al fin y al cabo me desanimé, al fin y al cabo abandoné? ¿O soy de los que sigo para adelante, que sigo trillando el camino, abriendo surcos para todos los que vienen detrás de mí? Amigos, mis hijos, familia. ¿Ustedes se imaginan la bomba que explotaría en muchas de nuestras familias si se dijera: fulano se apartó del Señor? Que Dios nos libre, que Dios nos sostenga. Fulano se apartó del Señor, o no solamente llegarse a apartar, sino no supo manejar una situación. Y mira en la situación de desgracia que se encuentra ahora. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando en fe, esto no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a todos los que están a nuestro alrededor, a toda esa generación que viene detrás de nosotros, a todos esos que nos están viendo, a todos esos. Nosotros somos como los atletas que están corriendo en esos Juegos Olímpicos o cualquiera, que lo está viendo el mundo entero. Y en las gradas y en todos los lugares se está viendo el esfuerzo, la gente sudando y extendiéndose y corriendo y luchando y batallando, y la gente nos está mirando. No lo hacemos por eso. En primer lugar lo hacemos por el Señor, en segundo lugar lo hacemos por nosotros, pero en tercer lugar lo hacemos por los demás, porque vamos a dejar un legado a los demás. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no se sustenta en lo que tenemos. La fe se sustenta en lo que Dios dice, y lo que Dios dice no se ve, no es algo tangible. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como hemos dicho en otras ocasiones, este templo fue hecho de lo que no se veía. Este templo fue hecho de lo que no era. Este templo, si alguien quisiera tomarse la gloria por este templo, ninguno de nosotros podríamos, porque ni teníamos el dinero, ni teníamos la experiencia, no teníamos nada. Y Dios se glorificó. La vida nuestra es un milagro de Dios. No porque éramos dignos, que venimos de buena familia, que nosotros teníamos una fe inculcada, que nuestros padres, todo eso es bueno y maravilloso. Pero lo que se ve se ha hecho de lo que no se veía. Dios crea de donde no hay. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todo eso también lo hablamos la vez pasada. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
habla por ella. La fe hace que nosotros demos con desprendimiento, que nosotros demos sin limitaciones, que nosotros demos con agrado, con gozo. Eso hace la fe. La duda no. La duda dice, wow, y yo voy a dar esto cuarto, wow, pero mira, la duda nos hace razonar mucho y la duda nos llena de temor y la duda nos detiene. Como yo he dicho en otras ocasiones, si yo hubiera estado en el lugar de Jesús cuando esa viuda pobre estaba echando 2 monedas, que dice Jesús que era todo su sustento, yo le hubiera dicho a la viuda, tratando de ser más bueno que Dios, yo le hubiera dicho, mira viudita, deja eso, no lo eche, no se necesita, cómprate un pancito, cómprate un platanito con huevo y ya, cómetelo, tratando yo de ser misericordioso, pero Jesús la dejó que lo diera, porque Él sabía que más bienaventurado era dar que recibir, y que cuando damos y damos con fe, Dios nos bendice y nos recompensa abundantemente. Por eso Abel ofreció, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Wow, tremendo que sea Dios mismo quien da testimonio de nuestras ofrendas. En el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó en esta tierra, caminó agradando a Dios y Dios se lo llevó. La Biblia no nos habla más nada de Enoc. Creo que en el Nuevo Testamento se habla algo, pero muy poquito de Enoc. Pero, ¿qué más que suficiente que decir que Enoc agradó a Dios? Wow. Si se dijera eso de mí, cuán satisfecho estuviera yo. Que agradé a Dios. Viví para agradar a Dios. No para agradar a la gente, no para hacerme el gracioso con la gente. Tenemos obviamente que tener buenas relaciones con los demás y todo eso, no hay por qué ser odiosos. Pero vivir para agradar a Dios implica tener a Dios en primer lugar. Pero eso se hace por fe. Porque si yo no tengo ese tipo de fe, la tendencia natural es agradar a la gente porque estoy esperando algún tipo de recompensa, de remuneración, de resultados de mi agrado a la gente. Cuando agrado a Dios, estoy mirando mucho más lejos. Estoy mirando la recompensa que Dios da. Y Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso en el versículo 6 inmediatamente dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si Enoc no hubiera tenido esa fe, no hubiera podido agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo dije a ver si hacíamos el ejercicio buscando en diferentes versiones, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente Enoc, si no hubiera tenido la fe de que Dios existía y que Dios es un Dios galardonador, recompensador, que producto de su andar Enoc iba a tener consecuencias, buenas consecuencias para con Dios, porque él buscaba a Dios y Dios le iba a recompensar. Si él no hubiera tenido esa fe, obviamente no hubiera agradado a Dios de esa manera. Buscamos en Hebreos y abrimos las diferentes versiones. No lo voy a explicar otra vez porque ya lo he explicado varias veces. Le damos a la parte ahí
izquierda. Ahí está la Nueva Versión Internacional y uno puede elegir las versiones que uno desee. Vamos a abrir 5, abre una más, por favor. Esas fueron las últimas versiones que nosotros abrimos. Vamos a ese versículo, versículo 6. Dice en la segunda versión: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Es verdad, porque implica un riesgo, ¿verdad? Implica un vivir fuera de lo normal, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Nadie puede agradar a Dios, dice la otra versión, si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y premia a los que le buscan. Vamos a ver la última versión, la TLA. Porque a Dios no le gusta que no confiemos. Este lo dice de manera negativa, ¿verdad? No le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer en Él, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Cuando nosotros tenemos fe, entonces tenemos la libertad para agradar a Dios, tenemos la fuerza para obedecerle. No vamos a vivir para Dios si no creyéramos que hay grandes recompensas más adelante. No vamos a agradar a Dios, a jugárnosla. No vamos a pagar ese precio si no creyéramos que Dios existe y que Dios nos va a recompensar. Para vivir para Dios, agradándole en todo, debemos creer que Él está ahí, que nos está viendo y que Dios nos va a recompensar, porque nosotros estamos viviendo para Él en pureza, en santidad y en obediencia. Dice, esto es necesario. El que quiere agradar a Dios es necesario. Dice, porque, versículo 6, pero sin fe es imposible. En realidad sin fe es imposible. Nadie puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario. Es un requisito. Si tú te acercas a Dios, tienes que creer que Él está ahí, que Él existe y que es galardonador, que Él te va a recompensar. Aunque los hombres no te aplaudan, aunque los demás no te reconozcan, tú sabes que tú estás viviendo para Dios. Tú sabes que tu recompensa viene de Dios. Es necesario creer en Él y que Él premia las buenas acciones, la buena conducta, la vida santa, la vida pura, la vida de obediencia a Él, que Él la premia, que hay recompensa para aquel que agrada a Dios. Para eso tú necesitas fe, porque si no, tú te vas a dejar moldear del mundo. La fe hace entonces que nosotros paguemos un precio de vivir de espaldas a este mundo y vivir caminando hacia Dios. Dice el versículo 7, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios. Fíjense cómo en la mayoría de los casos hay una palabra de Dios que precede a una acción de fe o que precede a la misma fe. Por la fe Noé fue advertido. Dice otra versión, recibió una advertencia, se le dio un aviso. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cuando Dios te dice algo que todavía no se ve, es difícil. Cuando Dios te dice que Él va a hacer algo a través de ti, pero que mira, eso no se ve, es difícil. Por eso yo siento que el Señor nos está estirando en este tiempo, estirando, alándonos, para que nuestra fe crezca. Porque si nuestra fe crece, nosotros vamos a ser mayores conquistadores de buena tierra, de tierra prometida, de bendiciones que Dios tiene para nosotros. En la medida que nuestra fe crece, nosotros vamos a confiar más y más en Dios, vamos a depender más y más de Dios y nos vamos a atrever a hacer mayores cosas para Dios.
Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que no se veían, con temor, preparó el arca. Se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse. Obedeció y construyó el arca. Fíjense que la fe está ligada a la obediencia. Porque la fe hace que tú creas que lo que Dios te dice es verdad, es bueno y es lo mejor para ti. Muchísimas veces he escuchado, por ejemplo, la Biblia habla acerca del yugo desigual, que una persona se una con otra persona que no es cristiana, que no tiene la fe, que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo. Y eso la Biblia lo dice, ¿verdad? Y eso lo sabemos, aún desde el Antiguo Testamento. Dios le decía a su pueblo que no se juntaran con las otras naciones porque le iban a influir, como pasó con Salomón. Bueno, pero es interesante oír cuando alguien se enamora. Cuando alguien se enamora, sea un muchacho o una muchacha, sea joven o sea adulto, no importa. Cuando alguien se enamora, esos textos pierden el poder, pierden la autoridad, pierden el valor. Y entonces uno comienza a justificar. Uno dice, por ejemplo, si soy yo, que estoy enamorado de una muchacha, dice, no, pero ella es buena. Mira, ella se porta hasta mejor que muchas cristianas. O la muchacha dice, mira, ese es un muchacho serio. Es un muchacho serio. Mira, ese es un muchacho correcto. Y comenzamos a dar todas las explicaciones para tú caminar por fe, creyéndole a Dios. Tienes que tomar decisiones difíciles, decisiones duras. Enoc, Moisés, Noé comenzó a preparar un arca en obediencia, porque Dios le había advertido. Ya nosotros tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, cientos, miles de advertencias, de palabras claras de Dios. Yo me acuerdo la primera vez, y eso yo lo he compartido, me acuerdo la primera vez que yo leí en la Biblia Romanos 12, 18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Me acuerdo todavía que estaba yo orando de rodillas en la iglesia. Era un joven, no era pastor ni nada, y estaba orando. Y el pastor estaba en un banco por allá y yo en un banco aquí. Y yo, cuando abrí mi Biblia y estaba leyendo ahí ese texto, el Espíritu Santo lo agarró, ¡pum!, y explotó adentro de mí. Y me hizo recordar el Espíritu Santo una enemistad que yo tenía con una persona que vivía aquí en la capital. Y yo me movía donde el pastor, le dije, mira, que yo leí esto, yo tengo esto. Y él lo manejó con cierta, vamos a decir, cierta delicadeza. No, pero quizá Dios tiene un plan, un propósito. Pero yo sentí en mi corazón que yo tenía que ir a hablar con esa persona. Y miren, de ahí de la iglesia salí, dejé la oración y lo que estábamos haciendo, no sé si era un ayuno, lo dejé y me fui a hablar con esa persona para amistarme. Cuando uno recibe la palabra de Dios y eso te choca, como el testimonio que escuchamos ahorita sobre el perdón, cómo el Señor nos va cambiando, cómo esta palabra nos va confrontando, pero para eso se necesita fe. Si tú no la crees, no la vas a poner en práctica. Si no la crees, no la vas a obedecer. Si tú no crees que Dios te va a bendecir por eso, si tú no crees que eso va a agradar a Dios, tú no lo vas a hacer y tú vas a buscar tu razonamiento. No, esto tú sabes que yo lo hago, pero aquello, y todas las justificaciones vamos a encontrar para quebrantar el mandamiento de Dios. Por eso Noé, cuando fue advertido, recibió la palabra sobre cosas que todavía no se veían, no habían sucedido. Él creyó y obedeció y preparó el arca, confiando en lo que Dios le había dicho. A veces las cosas que Dios dice puede parecernos ilógico, nunca se ha hecho, pero a nosotros, como nos decía Aldo ahorita, nos toca obedecer, aunque no entendamos. Por ejemplo,
yo he sabido de casos, ¿verdad? De, digamos, novios cristianos, pero están viviendo sexualmente. Pero hay una justificación. No, lo que pasa es que nosotros nos amamos. Y en el amor se muestra también en el sexo. Y el otro razonamiento es, mira, nosotros nos vamos a casar de todas maneras. Así que ¿qué tiene tener un adelantico? ¿Verdad? Porque al fin y al cabo. Entonces, uno comienza a racionalizar y uno comienza a justificar nuestras acciones. Pero el punto es, ¿qué dice la Biblia en ese sentido? Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y aquí lo dice bien claro. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo digo, Dios mío, esa fe de Abraham es una fe asombrosa. Con razón se le llama el padre de la fe. Y Abraham lo tenemos por padre, por patriarca, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Tremendo hombre. Salir sin saber a dónde iba, solo porque Dios le había dicho. Dios le dijo. Yo me imagino si Dios me dice, Rafael, múdate para el África. Yo, claro. ¿A qué parte del África tú quieres que yo vaya? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga allá? O sea, vamos a hablar, ¿verdad? Porque pero salir así, de esa manera, y salir con su esposa, con lo que tenía, ¿verdad? Su ganado y todas las cosas, y los siervos que tenía, y los caballos, los camellos, qué sé yo. No es fácil, pero obedeció sin saber a dónde iba. Muchas veces para obedecer en este tipo de circunstancias se requiere fe. Por eso la fe, hermanos, es clave. Fíjense, tan clave como yo decía el domingo, que para nosotros iniciar nuestra relación con Dios se inicia a través de la fe. La persona, para ser salva, para recibir perdón de pecados, lo primero que tiene que hacer es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si no cree que Jesucristo es el único camino, va a tratar de justificarse a través de su iglesia, de su religión, de su buenas obras, de todo, que todos los caminos llevan al cielo, que todos los caminos llevan a Dios, que todos los caminos son buenos. Todas las justificaciones, tú tienes que creer que si Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, tú tienes que creer eso para ser salvo. El que en Él cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Fíjense, para iniciar en la vida cristiana. Pero no solamente para iniciar, sino para caminar en la vida cristiana. El justo por su fe vivirá. Nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Y yo entiendo, hermanos, esto es dificilísimo para nosotros, porque va contra la naturaleza humana. Pero en la medida que nosotros nos acostumbremos a vivir por fe, vamos a ir escalando a nuevas dimensiones y vamos a ir recibiendo más de Dios, más revelación de Dios, más conocimiento de Dios, más de los planes y propósitos de Dios. Abraham, siendo llamado, obedeció. Y luego se habla de otros héroes de la fe. Yo creo que Dios nos está llamando a un mayor nivel de fe. No es a una fe loca. No es a una fe de decláralo, decrétalo y recíbelo. No. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fe que se sustenta en lo que Dios está diciendo y me anclo en la palabra de Dios. Cuando yo me apoyo en la palabra de Dios, yo puedo hacer cualquier decreto. No hay problema con eso. Pero no es un decreto en el aire, no es un decreto vacío, no es una declaración vacía.
Es una declaración basada en lo que Dios está diciendo. Como hijo de Dios, yo sé quién soy. Como hijo de Dios, yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Como hijo de Dios, yo sé que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo sé que en medio de tribulaciones y de todo lo que se me presente, yo voy a salir vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Yo sé que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé quién soy un hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Un día vamos a ser semejantes a Jesucristo, le veremos tal como Él es y nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo y vamos a ver a Dios cara a cara. Sabemos quiénes somos, sabemos para dónde vamos, sabemos quién es Dios en nuestras vidas, sabemos. Por eso no nos vamos a enredar en las patas de los caballos de este mundo, hermanos. Aumenta tu nivel de fe. Sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en Dios, sigue confiando en Dios. Y cuando no veamos resultados, digamos como Job: aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Aunque Él me matare, yo seguiré confiando en Él. Esa es la clase de fe que Dios está esperando de nosotros.